buenas tardes a los amigos televidentes de la Mesa Redonda. La actualidad en Paraguay después del golpe de Estado legislativo que ocurrió en ese país la semana pasada será el tema principal de nuestra Mesa Redonda, en la cual también estaremos abordando otros acontecimientos políticos en la región, algunos de ellos muy relacionados con esto que sucedió en ese país sudamericano. Para analizar estos temas hoy estoy rodeado de damas. Me acompaña Marina Menéndez Quintero, subdirectora editorial del periódico Juventud Rebelde. También me acompaña la doctora Ana Teresa Badía Valdés, periodista de Radio Rebelde. Me acompaña Nidia Díaz Fernández, analista de temas internacionales y también periodista. Tres panelistas habituales y también, como se va haciendo habitual, también la compañera Elisa Beatriz Ramírez Hernández, periodista de Radio Habana, Cuba, quien estará a cargo de las noticias en Internet. Hoy en la Mesa Redonda, Federico Franco, no digo el presidente Franco, que Federico Franco no tiene ninguna autoridad política como para convocar al presidente Lugo a ser mediador en los conflictos internacionales, en primer lugar. Y creemos que aquí hay un quiebre institucional democrático que tiene que restituir para poder de nuevo abrir nuevos canales de comunicación con autoridades legal y legítimamente constituidas en el Paraguay. Retiramos al embajador, no reconocemos ese gobierno y también vamos a retirar el envío de petróleo. Esto lo lamentamos mucho, pero nosotros no vamos a apoyar para nada ese golpe de Estado. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, se va a reunir este miércoles en la capital de Perú. Allí se va a adelantar incluso el traspaso de la presidencia pro tempore, que estaba todavía en manos de Paraguay. Ayer en la tarde, ¿qué dijeron? Unidades operativas, preparar bombas molotov para atacar promos y al Palacio de Gobierno. Antes de comenzar con este tema, yo les propongo ir a nuestra sección La Noticia del Día, que tiene que ver con nuestro país. Ayer los medios nacionales y muchos internacionales también daban a conocer la visita oficial que realizaba el presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, a nuestro país, y precisamente hoy el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro Rus, despidió en el aeropuerto internacional José Martí a su homólogo de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, quien concluyó, repito, una visita oficial a Cuba. Previamente, ambos mandatarios sostuvieron conversaciones oficiales en el Palacio de la Revolución. Horas antes también el presidente cubano, el líder cubano, recibió oficialmente, podemos ver las imágenes, a su homólogo de Belarus y posteriormente, repito, sostuvieron conversaciones oficiales ambos mandatarios. Antes de su partida, Lukashenko expresó satisfacción por los resultados de esta visita, que incluyó la firma de acuerdos de colaboración entre varios ministerios de ambos países en áreas como la industria agrícola y científico-técnica y el control fitosanitario, los cuales calificó de muy positivo. Hemos llevado a término la rúbrica de todas las propuestas acordadas para impulsar la cooperación, afirmó el presidente de esa nación del este de Europa, antes de abordar el vuelo que lo llevará a Venezuela en su próxima gira. Veíamos las imágenes de estas conversaciones oficiales. Repito, Lukashenko ahora se trasladará a Venezuela, donde también sostendrá reuniones oficiales con el presidente de ese país, Hugo Chávez, y también firmará varios acuerdos en materia económica y también en materia social. También apuntar que Lukashenko también rindió homenaje a nuestro héroe nacional, José Martí, en horas del día de hoy. Ya conocida nuestra noticia del día, les propongo entonces pasar a los temas que nos ocupan en la noche de hoy. Comenzamos por Paraguay, que sabemos que es el punto político más caliente de América Latina. Pero antes de comenzar nuestro análisis, el análisis de nuestros panelistas, yo les propongo ver parte de lo más noticioso, del acontecer más noticioso de lo que ha sucedido hoy en ese país sudamericano con respecto a esta crisis política. Veamos.
El presidente destituido de Paraguay, Fernando Lugo, pidió participar en la reunión de Mercosur que va a tener lugar el próximo 29 de este mes. También pide poder explicar en detalle todo lo que está sucediendo en el país. La función oficial es que la presidenta pro tempore del Mercosur, Cristina Fernández, consultando a los países miembros del Mercosur, excluyó a este gobierno que se instaló el sábado de la reunión próxima del Mercosur. Eso es lo claro y lo concreto. Que el viernes, jueves y viernes habrá una reunión del Mercosur en Mendoza. Este gobierno fue excluido de su participación en esa reunión del Mercosur. Lo otro, el presidente Lugo está solicitando tener una presencia en esa reunión para poder explicar pormenorizadamente lo que ha ocurrido aquí la semana pasada hasta estos días aquí en el Paraguay. Lugo rechazó ese quiebre institucional democrático que se dio en el país, por eso hizo un llamado a restituir el orden institucional. Federico Franco, no digo el presidente Franco, que Federico Franco no tiene ninguna autoridad política como para convocar al presidente Lugo a ser mediador en los conflictos internacionales, en primer lugar. Y creemos que aquí hay un quiebre institucional democrático que tiene que restituir para poder de nuevo abrir nuevos canales de comunicación con autoridades legal y legítimamente constituidas en el Paraguay. Fernando Lugo aseguró también que el pueblo tiene derecho a resistir y dijo que debe ser de forma pacífica. Sí, la Constitución Nacional contempla una resistencia y nosotros acentuamos y le ponemos el apellido pacífica, pacífica, pacífica de la ciudadanía ante la ruptura del régimen democrático ocurrido el viernes pasado. Bueno, y desde este fin de semana se mantienen manifestaciones en apoyo a Fernando Lugo. La directiva de la televisora pública denunció interrupciones en la señal y también cortes de electricidad. Los trabajadores de la planta lograron captar el momento en que estos funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, fueron a realizar supuestos trabajos de mantenimiento y dejaron sin señal a esa planta. El subdirector del medio, que se llama Diego Segovia, responsabilizó a ese gobierno de facto de Federico Franco de cualquier nueva interrupción de la señal. Repasamos las imágenes de las manifestaciones que se mantuvieron durante este fin de semana allí en la puerta de la televisora pública. Efectivamente, este lugar se ha convertido en un emblema, en una especie de trinchera para esas voces ciudadanas que están reclamando la vuelta del orden constitucional, la vuelta a la vida democrática de este país. Son fundamentalmente jóvenes, estudiantes los que se están apostando en este lugar, pero justamente antes de que me dieras el pase veíamos cómo se están organizando pequeñas delegaciones de organizaciones campesinas también, en una especie de alianza de estudiantes, campesinos, obreros, trabajadores, gente que pasa en vehículos frente a este lugar y toca la bocina como un signo de respaldo a esto que están realizando los jóvenes acá desde hace 3 días en resistencia por la democracia. Y Lourdes, reseñarte las reacciones de estas personas respecto a la conferencia brindada por el presidente Fernando Lugo. Ellos han celebrado esta radicalización de su discurso, este posicionamiento claro de que hay que hacer una resistencia popular y pacífica. Ellos se suman a este llamado, celebran este discurso del presidente Fernando Lugo, aseguran que van a participar de este gobierno que va a trabajar bajo las sombras, decía el presidente hoy destituido Fernando Lugo, que va a funcionar como un gobierno paralelo, un gobierno popular, un gobierno legítimamente, recordemos el 20 de abril del 2008. Bueno, parte de lo que veíamos en este reportaje tiene que ver con lo que ha sucedido hoy o en horas recientes en Paraguay. Pero yo les propongo a mis panelistas comenzar el análisis de una forma cronológica y comenzar, Marina, precisamente cómo fue todo este proceso de derrocamiento al presidente o al expresidente ya lamentablemente Fernando Lugo. ¿Por qué fue ilegítimo? ¿Quiénes fueron los principales actores?
Mira, una componenda que se realizó en el lapso de apenas poco más de 24 horas y que mostró rápidamente que se trataba de una componenda de un ardid, de un complot para derrocar al presidente Fernando Lugo bajo un matiz aparentemente constitucional, un poco parecido a lo que se hizo con el presidente Manuel Zelaya en Honduras, cuando el Senado constituido en tribunal acusa a Lugo de responsable de los acontecimientos ocurridos el 15 de junio en Curuguati, una localidad al oriente de Paraguay, y que terminó con la muerte de 11 campesinos y 7 policías. Un enfrentamiento que tiene lugar justamente cuando se está dando una acción policial para devolverle las tierras que habían tomado campesinos sin ellas a un terrateniente Blas Riquelme, un hombre del Partido Colorado, conocido además porque había usurpado grandes extensiones de terreno durante la dictadura de Stroessner, y un acontecimiento que se adjudica, cuya responsabilidad se adjudica al presidente Lugo, primero en los hechos de una manera totalmente improbada, porque, como denunció en su momento la ministra de Salud, al ocurrir los hechos, el lugar de los acontecimientos, la escena fue profanada, no se permitió una investigación real para saber qué había ocurrido. Sin embargo, hubo testigos que rápidamente testimoniaron que los muertos fueron el resultado de francotiradores apostados en ese sitio. Y incluso pobladores del lugar dijeron que habían sido víctimas, reconocieron que fueron víctimas de una estratagema montada. Es increíble el cinismo con que algunos senadores, en el momento de emprender este inédito juicio contra el presidente Lugo, reconocen que ha sido esto una farsa, pero la adjudican al presidente y dicen que él la había montado para endurecer al país, para tomar medidas que iban a herir la democracia en el país. O sea, se lleva a Lugo a un supuesto juicio político, sobre todo por un hecho que no está probado. Que no está probado y que además ya se sabe, hay testimonios de que fue una farsa los acontecimientos en Curuguati, la muerte de estas 18 personas que sigue sin aclararse y que rápidamente es aprovechada, como te decía, como el detonante para montar la farsa de este juicio que tiene, Oliver, un evidente cariz ideológico. Quienes pudimos seguir parte de este show por la transmisión de Telesur y escuchar a los senadores, se pueden dar cuenta de cuánto del rencor de la derecha retrógrada, stroessnerista, había en las palabras de los senadores que acusaron al presidente Lugo y que señalaban increíblemente a estas alturas de la vida como un delito del presidente, que él había promovido la lucha de clases. Ese no fue un argumento que rezó en las acusaciones, en los cargos que después les voy a decir, pero sí un argumento, entre comillas, que fue mencionado para decir que era inviable el gobierno del presidente Lugo. Incluso se es tan crudo y que, como lo cuenta el canciller argentino Timerman, durante la visita que realiza de manera urgente la UNASUR, los cancilleres de UNASUR, para interceder sin hollar la soberanía y la independencia de las instituciones paraguayas, se dirige al entonces vicepresidente Francisco Franco, le alerta de que no ha habido tiempo ni siquiera para que el presidente se defienda, y esto es una de las cosas que hace legítimo este proceso, y Franco dice: Dios sabe que le he dado todo el tiempo del mundo. Con eso Franco está reconociendo que trae cuentas de atrás. He dado algunas impresiones, ahora vamos por partes. ¿Por qué es ilegítimo? Primero, es cierto que está recogido en la Constitución que es posible el juicio político, pero se ha hecho un juicio político sin argumentos.
O sea, sin pruebas. No fue probado. O sea, estas pruebas no fueron probadas. Es que además a Lugo se le acusa no solamente de ser responsable de los acontecimientos en Curuguatí, este es el detonante para formar el caos. El presidente llama incluso en una concesión tal vez a la derecha para apaciguarla, a que vengan observadores de la OEA para esclarecer, pero además, como te decía, no hubo tiempo, pero además ya había sido profanada la escena de los hechos. Telesur muestra cómo en el lugar entran y salen personas, recogen y ponen objetos, y ya era imposible, en mi opinión, poder establecer una investigación clara que esclareciera realmente cómo había ocurrido todo. Pero es que al presidente se le acusa, no solamente por esto, los cargos que describió Telesur en su página web eran por la presencia en el año 2009 en un acto de las Fuerzas Armadas de elementos de izquierda que llevaban banderas y corearon consignas izquierdistas. Díganme si esto es o no una causa meramente ideológica y no hay ningún delito. Y sin embargo, solamente suponer que esto es un delito para quienes la acusan ya nos dice la calaña, la estirpe de quienes la acusan al presidente Lugo. Por otra parte, le dicen que está promoviendo las tomas de tierra, y si algo promueve las tomas de tierra ha sido la ausencia de la reforma agraria que el presidente Lugo no pudo cumplir, promesa que no cumplió justamente por las presiones a que ha estado sometido y por la existencia de esta derecha fortísima y esta oligarquía terrateniente en Paraguay, cuyo 2% posee el 80% de las tierras fértiles del país. Polarizado la riqueza. Por esto entonces dicen que el presidente no es capaz de asegurar, de dar las garantías de seguridad a los paraguayos. El tercer cargo, está lo de Curuguatí, y el cuarto cargo por firmar el protocolo de Ushuaia II, que fue un documento suscrito por los países del Mercosur y otras naciones conosureñas justamente para actuar, tomar las medidas necesarias en caso de un rompimiento de la democracia. Estos son los cargos formales contra Lugo. Díganme qué constituye en realidad de todo eso un delito y cómo pudo probarse. ¿Por qué es ilegítimo? No solamente porque los cargos son falsos y no hay pruebas, porque no se ha cumplido con el plazo que se le debe dar al presidente para preparar su defensa. Se dice que le correspondían al menos 18 días. Fernando Collor de Mello, que es el caso más reciente que recuerdo en Brasil, en los años 80 contó con varias semanas o varios meses. A Lugo se le dio menos de 24 horas y yo esperé que él podría concurrir al Senado a defenderse. Tuvo que ir un abogado defensor y el único parlamentario que alzó la voz para defenderlo, que en el momento de votar quiso aprovechar esa oportunidad para decir por qué votaba en contra de la democión de Lugo, ya cuando se apruebe el juicio y se está votando su democión, le fue cerrado el micrófono. Franco, incluso en este diálogo que tiene a posteriori, en los momentos antes de la votación, es decir, se vota primero para que se acuerde si hay o no juicio político, se acuerda que va a haber juicio político y después se está votando ya 24 horas más tarde la democión de Lugo. Franco reconoce y dice que esto tiene que ser rápido, que no se puede esperar más, y es también, yo creo, que el golpe de efecto para evitar la movilización de las masas, y masas que en un primer momento, cuando ya se está decretando la democión del presidente y acto seguido, otra evidencia de que todo estaba listo, acto seguido en minutos, está jurando en esa misma sala Federico Franco, ya estaba esta población siendo reprimida con balas de goma, con chorros de agua, y obviamente yo creo que en la primera locución del presidente Lugo, cuando es depuesto, creo que hay un interés de evitar un derramamiento de sangre. ¿Quiénes participaron? Yo diría que la alta jerarquía de la iglesia, no toda la iglesia, porque hoy hay obispos que están defendiendo la legitimidad del presidente Lugo y la ilegalidad de la acción cometida, pero sí los obispos que le combinaron por el bien del país y para evitar que hubiera sangre a que renunciara. El alto empresariado representado en la Federación de Empresarios, de Productores y Ganaderos, que también lo combinó a hacerlo. Desde luego el Partido Colorado, el enemigo sine qua non de un hombre como Fernando Lugo, que busca la justicia social, que es un hombre que llega sin partido, y esta es otra cosa que pesa también en lo que ha ocurrido. Recordemos que Lugo es propuesto por una alianza de movimientos sociales, que es la Alianza para el Cambio, y
le da su apoyo al momento de las elecciones del Partido Liberal Radical Auténtico, una agrupación que es la que ahora da el tiro de gracia cuando abandona, no digamos que traiciona a Lugo, porque realmente siempre ha sido, es decir, de las fuerzas conservadoras y tradicionales del país, y por lo tanto el presidente y las fuerzas sociales quedan sin nadie en el Congreso. Por eso la manera expedita en que se produce la votación solamente con 4 legisladores en contra y 39 a favor de esta acción ilegal y bochornosa que alerta sobre los peligros que siguen planeando hoy sobre los países que intentan la justicia en América Latina. Ahora, hay otros argumentos, Nidia, que también estos golpistas han dado a conocer y argumentan, por ejemplo, sobre una supuesta mala gestión administrativa del presidente Lugo, como si hubiera tenido un gobierno durante estos últimos años, bueno, nefasto. ¿Cuál ha sido realmente el resultado, de alguna manera, un balance quizás de lo que ha sido el gobierno de Fernando Lugo, la administración? Sí, buenas tardes. Para contraponerla, ¿no?, de alguna manera, claro, a estos argumentos, ¿no?, a lo que dicen. Es obvio que, igual que sucedió en Honduras, estos argumentos que supuestamente dieron en el Congreso paraguayo no son más que pretextos de la derecha paraguaya, de fuerzas foráneas también de corte derechista y que están en contra también de cualquier asomo de un gobierno que tenga sueños, aspiraciones o intentos por desarrollar una política un poco de justicia social, como es el caso de Paraguay, y no es más que pretexto, porque realmente de lo que se trata es de una conjura de esta derecha para acabar con el gobierno de el presidente Lugo. Indiscutiblemente, desde el primer día están hablando de la masacre de esta ocupación de tierra, están hablando de la inseguridad ciudadana, están hablando de la firma de la cláusula en el Mercosur, están hablando de una mala gestión, pero es que desde el 28 de agosto del 2008, en que Lugo asume el gobierno de Paraguay, no hubo un día en que no se enfrentara a trabas, a obstáculos. O sea, tuvo un gobierno muy difícil. Un gobierno súper difícil. Estamos hablando de un hombre que rompe con una alianza muy heterogénea, muy heterogénea, donde habían partidos de izquierda, movimientos sociales, pero donde estaba el Partido Liberal Radical Auténtico, que fue el partido tradicional, el único partido de oposición permitido por la dictadura de Alfredo Stroessner, el bipartidismo clásico, y que llevó un caudal de votos a estas elecciones del 2008. Pero estamos hablando precisamente de un gobierno, el Partido Colorado, un partido de una tradición, un partido que gobernó 61 años en ese país, que gobernó 61 años, que instrumentó, que legalizó, que aupó el clientelismo, las coimas, la dictadura de Alfredo Stroessner, porque el Partido Colorado entra en el 47 y termina en el 89. Que hizo de Paraguay uno de los países más pobres de América Latina. No, en Paraguay hay 6.400.000 habitantes y más de 2,5 millones viven en la extrema pobreza. Marina hablaba de que el 2% de los latifundistas, de los propietarios, son dueños de más del 80% de las tierras. Un país donde Lugo intentó llevar adelante una obra de justicia social y, repito, desde el primer momento fue obstaculizado. Estamos hablando además de un hombre que llega sin partido, como lo dijo Marina, es decir, estamos hablando de un ex obispo, de un obispo de la teología de la liberación, era el obispo de los pobres, es el hombre que tiene esa conducta para evitar derramamiento de sangre, acepta en un primer momento que le hagan ese juicio político y no da batalla. Uno puede pensar, caramba, debió haber dado batalla, porque el pueblo está en la calle, sus seguidores están en la calle, lo poco que pudo hacer en ese país, la gente lo está agradeciendo y sabe que no es el regreso del Partido Colorado, que no lo es, la solución a los males acumulados en ese país. No obstante, tuvo resultados en lo que es materia educacional, en materia médica también. Te voy a decir porque tampoco es así. Aquí en esta mesa hemos hablado muchas veces de que este proceso
de este nuevo liderazgo político que se abre paso en América Latina, tiene diferentes ritmos, tiene diferentes conductas, actitudes frente a determinados temas. Discursivamente, el gobierno de Fernando Lugo en el plano exterior se puso al lado de UNASUR, se puso al lado de la creación de la CELAC, condenó el golpe de Estado en Honduras, condenó el bloqueo económico contra Honduras y el bloqueo económico contra Cuba. Es decir, que discursivamente su presencia aceptaba la entrada de Venezuela en el Mercosur, un hombre que estaba y abogaba por la integración económica regional de nuevo tipo. Pero en el plano interno, Lugo, primero, intentó introducir reformas al sistema de salud, fueron bloqueadas. Intentó, por supuesto, llevar adelante una asamblea constituyente e inmediatamente colorados y liberales le hicieron firmar, que en primer momento no fue así, pero después se dio y lo firmó, un documento en que se prohibía al gobierno de Fernando Lugo hacer algún cambio en la Constitución. Un presidente que tuvo obstáculos en la designación de embajadores. Un presidente que no pudo llevar adelante la reforma agraria. Es decir, un presidente que no pudo entrar al ALBA. Sencillamente, un presidente que tuvo durante todo el tiempo, tú lo acabas de mencionar, que ese Congreso bloqueó, es el único legislativo de América Latina que se ha manifestado en contra de la entrada de Venezuela al Mercosur, e incluso Federico Franco, entre sus primeras declaraciones está esa, que jamás la revolución bolivariana entrará en el Mercosur, entre otras cosas. Es decir, un gobierno que pidió rebajas de impuestos, es decir, introdujo el tema de las rebajas de impuestos para los sectores con menos ingresos. Bueno, nada de eso. De alguna manera están las condiciones creadas para esto que vimos. O sea, no. un gobierno que no dejaron gobernar, dicho sea de paso, y bueno, de alguna manera fue como un terreno que fueron preparando, ¿no? Para lo que no obstante, tú dices que sí hubo algo, él pudo llevar gratuidad en la salud a algunos sectores, pudo llevar desayuno y almuerzo en las escuelas primarias gratuitamente, y pudo dar dinero, ayuda a más de 20.000 familias de las que estaban en la extrema pobreza. Es decir, esto es lo que pudo hacer Lugo, no pudo hacer más, porque sencillamente estamos hablando de una derecha que no es una derecha cualquiera, es una derecha corrupta, una derecha que perdió, o sea, que teme con esto, con estas concesiones, incluso, porque Lugo fue un hombre de muchas concesiones, incluso en estos días reconocido que han sido errores, en estos días se le critica el no haber estructurado un movimiento afín, esa gente que lo apoya, como un movimiento afín, un partido político que lo acompañara ante tantas trabas. Esa es una de las cosas que se le critican en estos 48 horas de gobierno. Un hombre que, bueno, como decimos, dijo, sí, me voy, no quiero derramamiento de sangre, después que tuvo una reunión de 45 minutos con la conferencia episcopal. Estamos hablando del hombre que la iglesia se negaba a darle una licencia para poder candidatearse, precisamente como opción de los pobres, como opción de los marginados, como opción de los excluidos. Ahora, Nidia, hay también, más allá de la confrontación ideológica y del tema del poder como tal, ¿no? Como concepto en Paraguay, hay también intereses muy puntuales en vista de las próximas elecciones que tienen mucho que ver con esto que ha pasado, ¿no? Por supuesto, se habla también, y creo que Ana Teresa adelantaba eso en la mesa del viernes, se habla también que uno de los candidatos, uno de los aspirantes a la candidatura del Partido Colorado para las elecciones de abril próximo es Horacio Cartes, un empresario que es del Partido Colorado, por supuesto, pero vinculado al narcotráfico. Se dice que está vinculado al narcotráfico, se dice que es uno de los que está en el tráfico de tabaco y cigarro con la frontera con Brasil y otros países fronterizos al país. Y este hombre temía de que Lugo, según se relata ahora, pudiera estar, pudiera apoyar a otros candidatos dentro de los que aspiraran,
y el quedar fuera, o que el ministro del Interior pudiera adelantar todo esto que se conoce, pero bueno, hacerlo público y descalificar su candidatura. Pero para finalizar, este juicio político estaba cantado desde marzo del 2009, en la propia Embajada de los Estados Unidos, en Asunción. La entonces embajadora Liliana Ayalde se reunió con un grupo de generales norteamericanos que fueron a Asunción en presencia de Federico Franco, el vicepresidente de Lugo, un hombre de unas apetencias de poder incalculables, hace cualquier cosa, porque siempre pensó que el caudal de votos del PLRA debió ser suyo y no de Lugo, ser un hombre con esas apetencias, y delante de él, esta embajadora adelantó la eventualidad de un posible juicio político a el presidente Fernando Lugo, y fue lo que provocó que el entonces ministro de Defensa paraguayo se quejara, es decir, hiciera una nota de protesta contra esa actitud injerencista de la embajadora. ¿Y qué hizo este legislativo que hoy depuso ilegalmente a Lugo? Bueno, lo llevó allí e igualmente tuvo que tener un gesto de desagravio con la embajada americana. Es decir, que esto no es más que el colofón que desde el 2008 se vino preparando contra la candidatura, contra el gobierno de este candidato de los pobres, como se le llamó en su momento. Bueno, y por supuesto que en medio de toda esta crisis política que desembocó, bueno, lo que hemos analizado aquí, un golpe de Estado legislativo, con ese apellido muchos los han calificado, se violentaron también muchos derechos, sobre todo los derechos del pueblo. Uno de los más sonados ha sido, bueno, la libertad de expresión, muy sonado decía en el ejemplo de lo que sucedió, los ataques contra la televisión pública de ese país. Nuestra colega Irma Shelton tiene contacto telefónico en estos momentos con Marcelo Martínez Nessi, que fue exdirector de este canal de televisión, quien nos ha accedido a una entrevista vía telefónica. Sí, Oliver, después de mucho trabajo, pero al fin lo logramos, el contacto telefónico con Marcelo Martinezzi, director de la televisión pública en Paraguay. Martinezzi, después del golpe de Estado parlamentario conocimos que la televisión pública que usted dirige sufrió un apagón mediático y queríamos conocer los detalles. ¿Qué sucedió realmente? Sí, realmente estábamos transmitiendo una manifestación ciudadana que estaba frente a la televisión pública anoche y sufrimos un apagón, se cortó la señal y en la planta transmisora que queda más o menos a 10 minutos del canal de televisión. Por suerte teníamos gente grabando en la planta transmisora como guardias para cuidar que no nos levantaran la señal. Y lo que hicimos fue inmediatamente poner esos videos que demostraban que se nos cortó la señal, colocarlo en las redes, y a partir de eso hubo una presión feroz y se restableció la señal inmediatamente. Martinezzi, ¿cuál ha sido la reacción de los medios de derecha luego del golpe de Estado parlamentario? ¿Cómo han reaccionado? Aquí hay como una sensación de que hay que calmar los ánimos, ¿verdad? De que acá no ha pasado nada, de que está todo bien, etcétera. Pero creo que la presión gigante que estamos teniendo en este momento de la comunidad internacional para que esto de alguna manera, para que se entienda que es un golpe de Estado en Paraguay, va a tener un efecto tarde o temprano sobre esto, ojalá que más temprano que tarde. ¿Cuál ha sido la reacción de las organizaciones sociales, de las comunidades, con el micrófono abierto que ustedes han instalado en las afueras de televisión pública? Muchísimo apoyo, realmente, muchísimo apoyo. Colocamos el micrófono frente a la televisión pública y realmente ayer pasaron más de 2.000 personas por frente a la televisión y hablaron más o menos 300 o 400, y también hubo un festival de música y una muestra hermosa de civismo, porque la manifestación fue muy pacífica. Martinezzi, Paraguay está recibiendo de Latinoamérica, de algunas organizaciones regionales como el ALBA, el apoyo solidario. ¿Está esto siendo reflejado por los medios paraguayos? Hay bastante manipulación, yo creo, hay bastante manipulación a la reacción internacional. Hay bastante cuestión de decir, no, la comunidad internacional
está a punto de aprobar el nuevo gobierno, la comunidad internacional no está tan de acuerdo con Lugo, la comunidad hay como una ganas de legitimar el golpe de Estado como si fuese que la comunidad internacional no está levantada. Y realmente creemos que esta reunión del jueves del Mercosur en la ciudad de Mendoza, a donde va a asistir Fernando Lugo como invitado, es crucial para que llegue la noticia con más fuerza, ojalá también internamente, la noticia de que el presidente verdadero de Paraguay es Fernando Lugo. Señor Martínez, y por último, nuestra mesa redonda está siendo transmitida a través de Cuba Visión Internacional. Está recibiéndose la señal en gran parte del mundo. ¿Tiene usted algún mensaje? Yo pediría solidaridad con la libertad de expresión en Paraguay, pediría solidaridad para que no censuren la televisión pública en Paraguay, que a pesar de estar 6 meses al aire, ha conseguido demostrar la diversidad y la fuerza de lo que es una comunicación pública verdadera. Eso más que nada pediría, y ojalá que puedan estar todo el tiempo conectados con las noticias que surjan desde aquí, desde Paraguay, acerca de esta experiencia atroz de atropello y de censura que está sucediendo en TV pública. Muchísimas gracias, señor Martinelli, por acceder a este contacto telefónico con la televisión cubana. Pase buenas noches. Les propongo ir ahora a internet y conocer algunas de las reacciones internacionales que ha tenido en estos sucesos en Bolivia. Primero, antes, agradecer a Irma Shelton y a este periodista paraguayo por estas declaraciones. Vamos ya hacia internet. Sí, muchas gracias, Oliver, y buenas noches a todos los que nos están acompañando hoy. En cuanto a las reacciones que está teniendo la prensa con respecto a la situación que se ha creado recientemente en Paraguay, queremos comenzar ilustrando el creciente apoyo que está teniendo el presidente Fernando Lugo a través de diferentes vías. Por ejemplo, la agencia Prensa Latina nos dice que crecen las expresiones de solidaridad a favor del presidente paraguayo. Nosotros queremos hacer hincapié, y también, como también lo hace la prensa, en la fuerte condena regional al golpe de Estado en Paraguay, porque la actitud que está tomando América Latina con respecto a Lugo está dando cuenta de una tendencia, de un panorama y de un contexto tal y como lo está reflejando la prensa. Por ejemplo, en este caso se refieren a la Conferencia Permanente de Partidos de América Latina y el Caribe, una organización que se ha agrupado y ha expresado en un comunicado su defensa de los derechos democráticos del pueblo paraguayo y de los derechos que tiene Lugo al frente de ese país como presidente elegido democráticamente. También el medio, la Tercera Información, nos está diciendo que los gobiernos de Sudamérica y las organizaciones políticas y sociales se pronuncian ante consumado golpe de Estado en Paraguay. O sea, están asumiendo posiciones tanto los gobiernos como las organizaciones, y muchísimas de ellas están emitiendo comunicados, sentando sus bases y asumiendo una posición muy definida con respecto a esto, y por supuesto siempre de condena. En la región, por ejemplo, en este caso se está refiriendo a la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, que ha establecido ciertos parámetros con respecto a la situación en Paraguay. Por ejemplo, rechaza el golpe de Estado, apoya el gobierno del presidente Lugo y exige las garantías democráticas necesarias para que se concluya esta situación. También las otras organizaciones políticas, partidos como el Partido Comunista de Chile, ha condenado el golpe parlamentario llamado que ha sucedido en Paraguay, y le ha dicho que es un golpe de Estado express, precisamente por ese carácter inmediato con que se han sucedido los acontecimientos prácticamente en 24 horas, lo cual ha impactado mucho en la opinión pública internacional, le ha puesto ese apellido. También el Partido Socialista Unido de Venezuela está reclamando una solidaridad internacional frente al intento de golpe en Paraguay, y ahora queremos hacer hincapié que no solamente en la región que se está dando esta situación. Por ejemplo, en Europa también ha habido varias manifestaciones de apoyo a Lugo, y en este cable que nos está mostrando el sitio Rebelión, dice que Europa protesta contra el golpe de Estado en Paraguay. Hay un evento interesante que nos está reflejando, y es que muchas personas
se comunicaron vía internet espontáneamente en Bruselas, la capital de la Unión Europea, y se agruparon frente a la embajada de Asunción en Bruselas para protestar contra la inconstitucionalidad de esta situación en Paraguay. También hace mención a Francia, como lo hace la agencia Prensa Latina, que hace alusión a que el Partido Comunista Francés condenó el golpe de Estado en Paraguay bajo el adjetivo de disfrazado, precisamente por estos visos constitucionales que quisieron darle y que nunca lo lograron. Otro escenario de acción fueron las redes sociales e internet. El grupo Anonymous, un grupo de activistas cibernéticos, hackearon la página web de la presidencia de Paraguay, que es responsable por esto que está sucediendo, y la hicieron inaccesible para la red de redes. Es otro escenario. También esta misma televisora Russia Today nos hizo referencia a unos cables filtrados por Wikileaks que reflejan que desde el 2009 Estados Unidos tenía conocimiento de esta situación. Aquí están pancartas de "Fuera Franco", presidente golpista, y esto tiene mucha relación también con otros vínculos que hay entre agrupaciones de derecha en el continente, como por ejemplo lo es las relaciones de Federico Franco, el que está ahora al frente del gobierno golpista, con Leopoldo López, que no es más que el jefe de campaña de Capriles, el opositor de Chávez, también un sector de derecha que está haciendo campaña contra los gobiernos progresistas en la región. Y bueno, el canal venezolano de televisión nos ilustra esta relación que ya venía desde atrás entre estos gobiernos, con una foto que refleja estas alianzas derechistas y por supuesto financiadas por el gobierno de Washington. El presidente ilegítimo de Paraguay, Franco, y Leopoldo López, uno de los derechistas y contrarrevolucionarios y también opositores del gobierno de Hugo Chávez más relevantes de ese país. Bueno, muchas gracias, Elisa, por estas informaciones. ¿Cuáles serán las premisas principales de las actividades recreativas durante el verano? ¿Qué opciones deportivas, culturales, turísticas, gastronómicas y televisivas podremos disfrutar? Sobre estos temas se hablará el jueves en la Mesa Redonda Nacional, las opciones recreativas del verano, con la participación de representantes de la UJC, el INDER, los Ministerios de Cultura, Turismo y Comercio Interior y el Instituto de Radio y Televisión. Si usted desea participar con sus opiniones y preguntas, puede hacerlo llamando a nuestro teléfono 646-5900, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, o escribiendo al correo electrónico mesaredonda@enet.cu y al sitio web www.mesaredonda.cubadebate.cu. Acompáñenos el jueves en la Mesa Redonda. Bueno, hemos analizado hasta ahora el panorama interno de Paraguay, también la reacción de algunos movimientos sociales y partidos políticos, pero te propongo, Ana Teresa, analizar cuáles han sido las reacciones, las medidas tomadas por los gobiernos regionales, los gobiernos ya como tal, y también algunas estructuras de integración, como por ejemplo, UNASUR, Mercosur, y la repercusión que eso pueda tener en el futuro para este conflicto. Sí, muchísimas gracias y los saludos. Yo creo que sin dudas ha sido una reacción unánime de rechazo al golpe de Estado en Paraguay. De hecho, hay que partir asegurando que ninguna nación de América Latina ha reconocido al gobierno de facto. Y es lógico por el precedente que esto pueda sentar para muchas de nuestras naciones. Creo que habría que precisar también que la Unión Sudamericana de Naciones, UNASUR, ha aplazado su reunión para el viernes. Recuerden ustedes que iba a realizarse el miércoles en Lima, Perú, se va a hacer ahora en Mendoza, teniendo en cuenta que el jueves es la reunión del Mercado Común del Sur. Quisiera recordar además que Paraguay tiene la presidencia pro tempore de UNASUR. Hay que adelantar el traspaso a Perú. El presidente Ollanta Humala ha dicho estar de acuerdo en esta anticipación del traspaso
en este caso. Ya te reitero, es sin duda una reacción unánime. Brasil es el principal socio comercial de Paraguay. Al menos un 60% del intercambio económico de esa nación latinoamericana se hace precisamente con el gigante sudamericano. Argentina también es otro. Depende en mucha medida también de los puertos, del intercambio marítimo en muchos sitios, como por ejemplo con Argentina. O sea, Paraguay no tiene acceso al mar. Por eso, ahí está precisamente la repercusión que estas medidas económicas, teniendo en cuenta los pronunciamientos del Mercado Común del Sur y de UNASUR, podrían tener para la nación latinoamericana. Yo sin duda vuelvo a valorar la posición de América Latina como una posición de unidad en este caso. Te mencionaba el caso de Brasil porque el canciller de ese país ha dicho que sin duda se trata de una ruptura del orden constitucional. Creo también que en las declaraciones de Ali Rodríguez Araque, el secretario general de UNASUR, se puede anticipar algo también de lo que estaría pasando en esa cita. Ha adelantado que sin dudas ese ente integrador estaría aplicando también ciertas medidas económicas en contra del gobierno usurpador, en este caso de Paraguay, al tiempo que han venido otros anuncios importantes desde Venezuela. Sí, no, precisamente antes de caer, bueno, en estas medidas que anunció Venezuela, quisiéramos, bueno, poder ofrecerte unas palabras que dijo precisamente ayer domingo el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, adelantando un poco también qué medidas va a tomar Venezuela con respecto, medidas iniciales, respecto a esto que ha sucedido en Paraguay. Al presidente Fernando Lugo, entre comillas, lo enjuiciaron sin una prueba, y además de la noche para el día. Es el único caso en el mundo. Bueno, no es el único caso en el mundo, no, en verdad, lamentablemente, pero siempre que gobiernan las burguesías y las derechas ocurren estas cosas. Un juicio, ¿cómo llamaríamos ese juicio, entre comillas? Express, sumario, sumarísimo, ilegal. Aquí hay bastantes abogados y abogadas. Ayer fue el día del abogado y abogada. Felicitaciones a todos los abogados y abogadas. Bueno, ilegal, inconstitucional, írrito, por tanto, no tiene valores. El presidente del Paraguay para nosotros sigue siendo el presidente Fernando Lugo. No reconocemos ese gobierno. He ordenado retirar a nuestro embajador de Asunción. ¿Cuándo se viene el embajador, Nicolás? Mañana mismo. Y que recoja sus asuntos personales, su familia, pues se venga nuestro embajador en Asunción. Retiramos al embajador. No reconocemos ese gobierno. Y también vamos a retirar el envío de petróleo. Esto lo lamentamos mucho. Pero nosotros no vamos a apoyar para nada ese golpe de Estado. Ni directamente ni indirectamente. Así que el petróleo que estamos enviando al Paraguay, a partir de este instante, ministro Ramírez, que cese el envío de petróleo. Yo decía hoy por la mañana, Ana, en un comentario que hice con respecto, bueno, a esta situación, que América Latina le ha dado a la oligarquía por donde más le duele, por el bolsillo, por la economía. Son muchas medidas económicas contra Paraguay y es lógico que el gobierno esté bastante preocupado, ¿no? Aun cuando el presidente de la entidad petrolera del país ha dicho que ellos tendrían suministro hasta los próximos 3 meses, cosa que yo veo muy improbable. Claro, todo esto teniendo en cuenta el contexto de manipulación mediática en el que se ha realizado todo el golpe de Estado y también la repercusión de estas medidas. Sin dudas se estaría ofreciendo o dando en este caso un golpe sin tregua al gobierno usurpador. Yo te comentaba también, Oliver, algo interesante. Fíjense que este golpe de Estado tiene lugar en momentos en que algunas encuestas revelaban el repunte en la popularidad del presidente Lugo.
antecedido de meses en los cuales su nivel de aceptación había caído. Pero sin duda, desde los últimos meses se evidenciaba un incremento en la aceptación de su gestión en la población. Tengo, por ejemplo, el caso de 3 estudios de consultoras diferentes cuyos resultados podemos estar comentando. Por ejemplo, la primera fue la encuestadora Atisnat, quien finalizó una medición recientemente sobre el tema a nivel nacional. Según datos a la pregunta ¿cómo calificaría la gestión de Lugo?, un 38,6% de los encuestados respondió como buena o muy buena. Un alto porcentaje, el 41%, lo calificó de regular y solo el 16% lo tildó a su gestión de mala. En cuanto a la percepción de la situación del país, un 53% se declaró optimista. También, al finalizar el 2011, la empresa mexicana de estudios de mercado Consulta Mitofsky, encargada de elaborar la lista de los presidentes más populares del continente, recuérdense que informaba que el presidente Lugo contaba con un 44% de respaldo, por encima incluso del presidente norteamericano Barack Obama. Yo creo que sin duda son algunos datos que nos dan la medida de que, a pesar de la popularidad que venía repuntándose en las encuestas, se produce este golpe que, como bien hemos dicho, un golpe que estaba pactado desde muchísimo antes por los sectores de la ultraderecha. Y hay otro fenómeno que no se está reflejando mucho en la prensa, y es que en cuanto a la población paraguaya, ¿no?, incluso aquellos que no eran partidarios de Lugo han estado en desacuerdo total con lo que le han hecho. O sea, son muy pocos segmentos poblacionales que han apoyado este golpe, incluso, repito, hasta los opositores a Lugo. No, pero es que incluso los propios dirigentes y los propios campesinos que en el lugar específico del conflicto iban a exigir al gobierno explicaciones por lo que había ocurrido, desde las últimas horas están manifestando su oposición al golpe de Estado. Yo creo, por último, importante añadir en este caso un elemento que tampoco se dice por la prensa, y es que, como bien anticipaba Marina, esto remueve el tema del agronegocio en Paraguay y el tema de la presencia, digamos, de transnacionales como Monsanto. Sabemos su relación también con las agencias pantallas de la Central de Inteligencia Americana, como la mal llamada Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID, que ha tenido un papel protagónico también en la zona del conflicto. Y por último, recordarle a la audiencia que qué extraño que los policías que participaron en estos acontecimientos, en su mayoría entrenados en Colombia durante la presidencia de Álvaro Uribe y como parte del Plan Colombia, fueran a fallar en este caso. Y qué extraño, ¿verdad?, que fueran muertos 6. Es absolutamente extraño. O sea, eso es únicamente justificable con la presencia de francotiradores y de hombres armados dentro de los campesinos. Ahora, hay una pregunta que se hace muy evidente, Marina, y es cómo este nuevo gobierno, ilegítimo, gobierno entre comillas podemos decirle, se está preparando para enfrentar todo este contexto bastante adverso. ¿Cuál es su proyección? ¿Cuál tiene siendo la estrategia? O, vamos a decir, las declaraciones, ¿no? Al parecer va a intentar sortear todos estos obstáculos disfrazándose de oveja. Hay que comparar la vehemencia con que, al calor de su proclamación como presidente transitorio, Federico Franco dijo entusiasmado ante su claque, sus seguidores en el Senado: vamos a recuperar los predios, y está bueno ya algo así, de que no permitiremos más que la energía de los paraguayos sea usado por países vecinos. 2 pronunciamientos, los únicos consentidos dentro de un discurso demagógico de cualquier toma de posesión, que estaban avisando, primero, que vas, por supuesto, a favorecer a los terratenientes quitándole más tierras a los campesinos, y la segunda, de que va a romper los acuerdos adoptados por el presidente Fernando Lugo con los países vecinos en torno a las hidroeléctricas de Yacyretá y de Itaipú. Sin embargo, unas horas después, hoy Federico Franco está prometiendo que en los pocos meses que tiene va a tratar de implantar la reforma agraria, y está pidiendo, está diciendo, para aplacar un poco los ánimos, quizás, ¿no?
Por supuesto que solamente Lugo podría, algo así, podría lidiar, digamos así, con la comunidad internacional. Yo creo que obviamente se ha percatado, se le alertó cuando se conversó con él por parte de la comisión mediadora de la Comisión de Buenos Oficios de la UNASUR, de que se cumplirían los acuerdos trazados por la UNASUR y por el Mercado Común del Sur en situaciones de rompimiento de la democracia como es este. Y hoy, bueno, pues tenemos a este hombre, Federico Franco, que tendrá que ver con una nación con la cual han roto, es decir, a cuyas autoridades espurias representadas en él, en Federico Franco, no reconocen la mayoría de los países del Cono Sur, sacado de Mercosur, que va a ser analizado en la Unión Sudamericana de Naciones, y además con una población que después del primer impacto en que salió a la calle y fue reprimida, pero después de aquel primer momento se organiza y hay un Frente Nacional por la Democracia que se dio a conocer el pasado sábado, y cuando el presidente Lugo habla ahora de dar la batalla al frente de estas organizaciones, de trabajar otra vez, de volver a la base de donde él nació, porque este es un hombre que sí tenía, por supuesto, un trabajo de base como obispo en su localidad de San Pedro, y que por eso fue llamado por las personas, por las organizaciones sociales, a que lo representaran, a que las representara en el gobierno. Y bueno, para eso tendría que prepararse Federico Franco. No creo que vaya a acudir a la represión que caracterizó a la dictadura. No creo, no son esos tiempos. Yo creo que por eso el presidente Lugo insiste en que se respete el derecho de la población a manifestarse, en que se respeten los derechos humanos. Espero que no haya que lamentar allí lo que hubo que lamentar en Honduras. Ahora, ¿sí? No, Marina, estaba pensando en algo que decías, y es que en algún momento Federico Franco dijo que como que solicitó en palabras, ¿no?, la ayuda de Lugo para lidiar con este contexto. O sea, no tiene, piensas tú, no tiene recursos, ¿no?, o una estrategia para lidiar con este contexto que, digo, es relativamente, o sea, bastante adverso. No, obviamente no la tiene, pero además porque no le asiste la razón y porque ha sido, de verdad, ha sido muy obvio, muy evidente la manera en que se ejecutó lo que, como decía Chávez, lo que también el canciller Timerman llamaba el juicio sumario, este viernes negro, como le dijo Lugo, bochornoso de verdad para el país, en que un presidente fue puesto de una manera tan hipócritamente disfrazada, pero tan bochornosa. No, realmente no tiene cómo, no sé cómo lo va a hacer, te reitero, y yo creo que no, muchos dicen que no le esperan días fáciles a Federico Franco, si bien coincido con Ana Teresa y lo comentábamos en el periódico hace algunos días. Creo que la inminencia electoral tiene que ver también con este golpe. Otras encuestas, por ejemplo, que yo pude consultar, hablaban de que este candidato del Partido Colorado, a quien primero acusó, responsabilizó Lugo con la sonada Horacio Cartes, iba implicada en las encuestas, y se decía que la población apuntaba más bien a votar por la izquierda. Todavía no había un candidato claro por parte de la izquierda, no estaba claro el Partido Liberal Radical Auténtico si iba con las organizaciones sociales o no, pero sí se decía que había una mayor intención de voto por un candidato de la izquierda. Quizás esto también esté en los entretelones de este golpe, como bien decía Nidia, anunciado de todos modos desde el año 2009, pero en que se ha escogido este momento y se haya fabricado, como evidentemente se fabricó la matanza de este lugar, claro, al norte al oriente de Paraguay, para formar todo este show y sencillamente sacar a Lugo del medio. Ahora, Nidia, usted hablaba en su intervención, también lo hacía Marina, como, o sea, se refería a que los antecedentes de todo esto, de lo que ha sucedido en Paraguay recientemente, se remonta al 2008, 2009, incluso ahí se habló en el 2009, usted hacía referencia a eso, repito, de planes para llevar ya a Fernando Lugo a un juicio político. Pero también hay antecedentes regionales, hay antecedentes en la historia reciente de la región. ¿Cree usted que responde eso ya a una estrategia de la derecha ante todo este cambio político que vive América Latina? Poco a poco, quizás desequilibrado en algunos países, pero obviamente. Sí, mira, antes de dar respuesta a
a esa pregunta tuya, yo creo que sería justo decir aquí, porque antes hablamos de que muchas personas, muchos observadores, muchos despachos de prensa hablan de que Lugo no tuvo una actitud más brava, ¿no? Más combativa para evitar que fuera a salir del poder. Sin embargo, hay que decir que vimos cuando empezó la mesa ya una conferencia de prensa que él da esta mañana, mientras ayer él habló, se calificó de expresidente. Hoy, y lo vimos aquí al inicio de la mesa, él dijo el presidente Lugo, y calificó, es decir, cuando se refirió a Federico Franco, dijo, y digo Federico Franco y no presidente. Y hoy, precisamente, quiero leer, Lugo, en una conferencia de prensa que dio en el local del partido País Solidario, dijo, quiero resistir hasta que recuperemos el mando, porque aquí hubo un golpe parlamentario. Con mis colaboradores formamos un pequeño gabinete de ministros y otro equipo para ser fiscales de los nuevos ministros del gobierno ilegal. Hago un llamado a los campesinos, a los jóvenes y a toda la ciudadanía para resistir hasta que volvamos al cargo del que salimos injustamente. Es decir, no podemos tampoco obviar el hecho de que Lugo le dieron horas, es decir, hay un primer impacto, un choque que como ser humano, además un hombre formado con una formación clerical, pone la otra mejilla, es su primera reacción, su instinto de formación, pero ya está reaccionando precisamente al apoyo que ve que está recibiendo de esa población, que él no quiso en ningún momento que su permanencia pudiera complicar en que fueran masacradas, y por supuesto el apoyo regional que está llevando. Otro elemento que hay que decir en esto, para ya referirme a lo que tú me has preguntado, que recordemos que en este proceso, de este nuevo liderazgo político regional, hay países más débiles, es decir, hay eslabones más débiles, como son o eran Honduras y Paraguay. Estamos hablando de dos países que, sin ser la revolución bolivariana, la revolución cultural de Ecuador, la revolución ciudadana de Ecuador y la cultural de Bolivia, son países que se integraron, gobiernos que se integraron a esta nueva época por la integración, por la solidaridad, por la cooperación, con nuevos principios, pero que no tenían tampoco en su techo ir mucho más allá de hacer programas de justicia social. Quizás pasa en Paraguay lo que nosotros analizamos en aquel momento, en el 2009, cuando el golpe en Honduras. Quizás, bueno, esto sirve para radicalizar un poco más las fuerzas de izquierda en el país, ¿no? Y organizarse mejor, lo que no pudo suceder. No, indiscutiblemente estamos hablando de un país que tuvo 61 años de gobierno colorado, que repetimos, dentro de eso una dictadura militar, un pueblo que estaba inhibido, que fue reprimido. Esta es la misma derecha que ahora quitó a Lugo, que es la misma derecha que apoyó a Stroessner, es la misma derecha que fue cómplice de los archivos del terror, la misma derecha del Plan Cóndor. Estamos hablando de una derecha estructurada, organizada, que detentó el poder 6 décadas y que descabezó al movimiento comunista, revolucionario y popular de una nación. Y una derecha muy interconectada entre las derechas de otros países latinoamericanos. O sea, un movimiento de derecha y regional, una derecha que sabe lo que significa, en primer lugar, geográficamente Paraguay. Su centro geográfico está entre Brasil y Argentina. Por lo tanto, cualquier proceso desestabilizador puede utilizar en la región, puede ulitilizar a Paraguay de bisagra, pero además forma parte de la triple frontera. ¿Sí? Estamos hablando de un lugar donde está el acuífero Guaraní, que son el mayor reservorio de agua dulce del mundo, de las mayores reservas de biodiversidad del continente y por supuesto del planeta, y estamos hablando de cuantiosos recursos energéticos, es decir, de petroleros y gasíferos en ese lugar. Estamos hablando precisamente de debilitar esta entrada para poder irle arriba, como sabemos que es la escalada
que es la pretensión. Estamos hablando ahora de una estrategia imperial, que tiene precisamente en su mira, en su coordinador, los grandes recursos naturales. Y qué mejor que descabezar un proyecto social, justo, un proyecto al final revolucionario. Quizás no muy radical, pero sí, desde el punto de vista en política exterior, apoyaba la... No muy radical en sus inicios, pero como tú has dicho, si algo dejó el gobierno de Fernando Lugo es el fomento y el desarrollo de una nueva conciencia política en el Paraguay. Es decir, eso es un saldo positivo del gobierno, aun cuando él no pudo llevar adelante un programa mucho más radical como pueden haber en otros países. Es decir, que lo que sucedió hoy en el sábado y este domingo y lo que sucederá en los próximos días en el Paraguay tiene que ver con esa estrategia que también nuestra compañera Ana Teresa Badía lo adelantaba el viernes, de la estrategia del poder inteligente de la administración Obama de seguir dando palo y zanahoria en América Latina, y que hoy la caída de Lugo en Paraguay es la subida a un segundo peldaño que se inició con Honduras y que por supuesto no va a parar hasta tratar de descabezar todo el proceso revolucionario que se abre paso y que se consolida en muchos países de América Latina. Estamos hablando de la misma estrategia que en el 2002 secuestró al presidente Hugo Chávez y trató de darle un golpe de Estado que duró 47 horas, porque ahí había organizado una estructura, una base social. Bueno, el marxismo lo dice, condiciones subjetivas y objetivas, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de la misma estrategia que la Medialuna Oriental le enfrentó en los primeros años al presidente Evo Morales, que ahora también le tiene medio desestabilizado al país. Y estamos hablando, por supuesto, de toda esta situación de en septiembre del 2010 el intento de golpe al presidente Rafael Correa. Es decir, que es una estrategia imperial que utiliza a la derecha, porque precisamente es su patrocinadora. Es decir, el poder imperial es el patrocinador de esta derecha corrupta y clientelista y todo lo que hemos dicho ya, y que ahora le dio el zarpazo a Paraguay, pero dependerá, como se ha dicho aquí, de cómo reaccione el liderazgo regional para impedir que se legitime el poder de Federico Franco, que es un poder ilegítimo y golpista. Eso es muy importante, porque ante todos estos hechos que usted enumeraba, es real que América Latina ha respondido con mucho más fuerza en el caso de Paraguay. Y hay una lección, yo creo, Nidia, y es que a la derecha no le importa la legalidad, no le importan las leyes, no le importa actuar, o sea, los recursos que tenga que utilizar para lograr estos objetivos. Pero la derecha no es boba. No, la derecha sabe que hay momentos en que concesiones pasadas pueden legitimar actos actuales. Y ahí tenemos a un Porfirio Lobo. Claro. Se dio la batalla, se denunció, se hizo todo, pero ahí está Porfirio Lobo. Dejar ahora a un Federico Franco y no apoyar resueltamente al presidente, a la institucionalidad de la democracia, una puerta abierta. Es dejar una puerta abierta a nuevos intentos peores. Claro. Más graves. Usted hablaba del tema Bolivia, y precisamente, bueno, eso va a ser otro de los temas que vamos a analizar ahora con Ana Teresa. Primero les quiero mostrar este reportaje sobre la actualidad en Bolivia, una situación que muchos analistas buscan puntos de contacto, y quizás sobre esto nos habla Ana Teresa con lo que está sucediendo en Paraguay. Veamos este reportaje y estamos de regreso con Ana Teresa Badía. El presidente de Bolivia aseguró que infiltrados se mezclaron entre los policías que reclamaban un aumento salarial. Las intenciones son claras, la desestabilización. Rechazaron, otra vez rechazaron, y ahora siento, hermanas y hermanos, después de recabar algunas informaciones importantes, y tal vez sea una primicia para Bolivia estas informaciones que hemos recibido, que nos ha preocupado muchísimo. Desde ayer tenemos, no es toda la Policía Nacional, no son todas nuestras compañeras, sino algunos infiltrados. Una reflexión para los nuevos policías.
Evo Morales confirmó que se detectó un plan de acciones violentas contra las fuerzas militares y también contra autoridades del país. Esto se logró por investigaciones de organismos de inteligencia. Ayer en la tarde, ¿qué dijeron? Unidades operativas, preparar bombas molotov para atacar plomos y al Palacio de Gobierno. ¿Quiénes son los plomos? Habían sido las Fuerzas Armadas, preparándose para atacar a los plomos, que es las Fuerzas Armadas, y al gobierno. Otro tema preocupante, que dice, a ver, que denuncie el comandante y el ministro, limpiemos al ministro Romero. Están planificando matar al ministro de gobierno. Bueno, Ana, este conflicto, origen y también un poco cómo ha venido desarrollándose en las últimas horas. Bueno, desde el jueves último, como parte de todo un plan articulado, al menos en 20 cuarteles de Bolivia permanecen amotinados algunos policías de baja graduación. Esto se ha interpretado, como es lógico, como un intento de golpe de Estado para el gobierno del presidente Evo Morales. Un golpe de Estado que pasaría por los puntos que él ha anticipado. Primero, toma del Palacio de Gobierno. Segundo elemento, enfrentar a las fuerzas de la policía con los integrantes de las Fuerzas Armadas del país, porque precisamente uno de los reclamos de las personas que están, los uniformados que están protestando en este caso, es las supuestas diferencias entre los pagos a la policía y a las Fuerzas Armadas. Y pasando además por el asesinato del ministro de Gobierno, Carlos Romero, un hecho que revive el tema de el uso de los asesinatos selectivos. Muy brevemente, a mí esto me recuerda mucho el tema de Ecuador. A mí también, ahí justamente te iba a precisar, y no solo de Ecuador, en muchísimos países del mundo además se ha utilizado el tema de los asesinatos selectivos como pretexto para... los policías amotinados. Exacto, y los policías amotinados. Esto para crear un clima de ingobernabilidad. Nosotros hemos hablado de lo importante que es tener bien claro estos temas. Al crearse un clima de ingobernabilidad, usted deja la puerta abierta para provocar una intervención extranjera en los países. Y el guión estaba muy bien armado. Además de los amotinados, en las próximas horas debe estar llegando a La Paz una representación de indígenas de la región del Tipnis. Saben ustedes, aquel conflicto por la construcción de una carretera que involucraba a algunos indígenas y según los puntos del guión se haría confluir en cierto momento esta protesta de los policías con las marchas de los indígenas. Para crear un movimiento, para crear todo un movimiento e involucrar además a otros sectores del país. Cuando usted hace además un balance de el factor mediático, se da cuenta de que además los grandes centros del poder mediático están utilizando un recurso que en comunicación se llama descripciones hiperbólicas y que tiene que ver con la exageración de ciertos hechos que ocurren para intentar crear una situación o aparentar una situación de caos. Yo quiero destacar además que en el gobierno del presidente Evo Morales se ha incrementado el salario a los policías en un 40%. O sea, te da una medida de cuán poco sustentada está la protesta en este caso. Hay, como bien decía el presidente Evo Morales, incluso algunos infiltrados en la policía, muy bien armados. Yo veía también algunas fotos, hay francotiradores infiltrados en la protesta y hay denuncias también de representantes de algunos sectores sociales que incluso se está introduciendo en los cuarteles armas donde no había, a pesar de que en las últimas horas se logró alcanzar un acuerdo entre los representantes del gobierno y representantes de los amotinados, en este caso, que aún continúan diciendo que desconocen los acuerdos o los avances que se han logrado durante las últimas horas. Yo creo que en esencia es eso.
es estar alertas ante lo que pudiera ser otro golpe de Estado en América Latina. No obstante, a pesar del peligro real que existe, recordar que el gobierno de Evo Morales ha superado situaciones muy parecidas también, y que Bolivia no es Paraguay. Mira, sin dudas, sobre todo desde los últimos tiempos, se ha utilizado este recurso con Bolivia. Exagerar manifestaciones, criminalizar protestas. Cuando la media luna, o sea, horrible. Los hechos de Pando, pero además, justamente esto del TIPNIS, ¿recuerdan ustedes lo que ocurrió también con los indígenas y cómo se manipuló su protesta cuando justamente era un proyecto que iba en beneficio precisamente de los sectores más desposeídos, generaría empleos, generaría además vías de comunicación? Yo reitero, habría que estar pendientes también a lo que estará pasando en Bolivia en las próximas horas. Debe estar llegando a La Paz, en la capital, esta marcha de los indígenas, y están revueltos allí también los representantes de la más rancia derecha boliviana, a la espera de continuar generando en el país situaciones de violencia. Con agravante, yo creo que están de alguna manera un poco resentidos, ¿no?, con la serie de golpes, ¿no?, que han recibido en los diferentes intentos. Bueno, hablábamos de Bolivia, pero hay otros acontecimientos también en América Latina que están irradiados de alguna manera por esto que está sucediendo en Paraguay. Hay dos elecciones, México, y bueno, me refería específicamente cuando hablaba de esta irradiación que puede existir con respecto a lo que está pasando en Paraguay, de lo que está sucediendo en Venezuela, o sea, de las elecciones en Venezuela, así lo ha dicho el presidente Hugo Chávez. Vamos a internet a ver la actualidad, lo que está pasando en Venezuela y en México en este contexto electoral, y también algunas denuncias del gobierno bolivariano con respecto a esa estrategia de la derecha de la cual nos hablaba Lidia. Sí, muchas gracias. En nuestro segundo momento vamos a comenzar hablando sobre lo que está diciendo la prensa internacional acerca de las conexiones que puede tener esta situación generada en Paraguay con otras situaciones latinoamericanas. Por ejemplo, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo que lo que está sucediendo en Paraguay no puede desconectarse de los planes en Venezuela, y se refiere precisamente a esos planes de la oligarquía derechista que hay en Venezuela, y que reiteradamente Chávez ha ido alertando sobre la necesidad que hay de prestar atención a todos estos tipos de planes que se urden de trasfondo a situaciones como la que está sucediendo en Paraguay. Prensa Latina también ilustró la denuncia de Chávez contra los intentos desestabilizadores de la oposición. ¿Y cómo lo enfoca Chávez? Pues él se refiere a un llamado Plan B. ¿Por qué? Porque en Venezuela muchas encuestas están diciendo que Chávez está ganando por amplia mayoría de votos, de acuerdo con las encuestas, por encima de Capriles, que es su principal opositor. Y por supuesto, cuando a la derecha se le han agotado todos los recursos para atacar este proceso de Chávez, pues empieza a urdir un plan B, tal como lo han llamado los medios. Y ese plan B sería denunciar que el resultado de las elecciones las próximas elecciones que ya estamos esperando sería producto de un fraude. Aquí estamos viendo ya las relaciones con lo que está sucediendo en Paraguay. No es un ataque directo, sino un montaje para desestabilizar y desacreditar el gobierno sobre la base de falsedades y especulaciones. Otro medio nos está diciendo que en Venezuela los grupos de la oligarquía arrecian la campaña para cantar fraude y justificar una agresión extranjera. Precisamente es la plataforma que está montando la oposición venezolana, y así lo están reflejando los medios. Chávez hizo estas declaraciones en un acto que tuvo de celebración del aniversario 191 de la batalla de Carabobo, una batalla muy importante para la independencia en Venezuela. Finalmente lo sentencia, solo queda a los opositores cantar fraude en las elecciones. Según dice Chávez, este es lo que se está preparando en Venezuela para contrarrestar el avance indiscutible del gobierno bolivariano. Por otra parte, como decía Oliver, hay otro contexto electoral que nos está incluso más próximo, pues este 1 de julio en México va a definirse las elecciones presidenciales, y este titular del diario argentino El Correo nos dice que las elecciones, encuestas y medios de comunicación en México,
quiero detenerme sobre estos dos puntos porque es lo que está ilustrando la prensa con mucho más énfasis, que es el tema de las encuestas y del papel de los medios. En este caso, el titular dice, un bajante dice que es difícil realizar un diagnóstico de una campaña electoral cuando partidos y candidatos son sustituidos por los medios de comunicación y por un torrente millonario de spots, imágenes y eslogan. O sea, se está traduciendo todo en pura propaganda política. Otro titular nos dice que el desenfreno de las encuestas confunde a los votantes de México precisamente debido a esta inestabilidad de criterio y a todo el show mediático que se ha formado alrededor de las elecciones en México, lo cual está impidiendo que la población pueda tener una imagen visible y lo más cercano posible a la realidad de las verdaderas características de cada uno de los participantes en esta contienda electoral. Por último, referirnos a una cápite que ha publicado la cadena BBC Mundo, que hace énfasis en cómo a último momento ha surgido la economía como protagonista de estas elecciones mexicanas, cuando la mayoría de los analistas, los medios y fundamentalmente los mexicanos estaban esperando que el centro de los debates en México fuera la seguridad ciudadana y la lucha continua y necesaria contra el narcotráfico, que es ahora mismo el lastre que más está afectando a la sociedad mexicana. Pues en este momento, a última hora, se ha tratado de focalizar la situación en la economía precisamente porque no tiene soluciones concretas o tangibles para solucionar este problema contra el narcotráfico. Y aquí me despido, muchas gracias y hasta otro momento. No, muchas gracias a ti, Elisa, por estas informaciones. Y bueno, hablaremos mucho, seguramente, Marina, de las elecciones en México, ¿no? Es otro evento que está ya muy próximo, pero quizás, bueno, en los minutos que nos queda, aprovechar estas informaciones que nos ha dado Elisa para un pie, ¿no? Para un análisis de la situación. Yo creo que es importante que la economía esté también ocupando un lugar en México, porque todavía cifras conservadoras dicen que hay un 30% de la población en estado de pobreza, y si algo junto a la violencia que ha caracterizado el país ha sido precisamente el impacto de la crisis en este México, además atado a Estados Unidos por el TLC. Yo coincido con los despachos en que realmente la campaña ha estado caracterizada por una verdadera guerra de encuestas. No obstante, la mayoría sigue dando a Enrique Peña Nieto, candidato por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, como puntero con un 15% supuestamente de diferencia con su más cercano rival, Andrés Manuel López Obrador, por el movimiento progresista, aunque otros sondeos arrojan la mayoría para López Obrador. Ella hablaba efectivamente de la cantidad de encuestas, se está hablando de un promedio de 14 sondeos por día en los últimos tiempos, y efectivamente es diferente. Por eso, efectivamente, es generar esta confusión en el electorado cuando queda en un tercer puesto Josefina Vázquez Mota por el PAN, y reitero lo que dije hace unos días acá, lo único seguro es que no repetirá el Partido Acción Nacional, la derecha, en el poder. Creo que se le pasará factura por estos dos sexenios, a pesar de que en los últimos años, en materia de política exterior, el presidente Felipe Calderón ha hecho, por supuesto, todo lo posible por pegar los platos que rompió Vicente Fox en las relaciones de México y la actuación de México en relación con el acontecer, fueron varios platos rotos. Muchos, en el acontecer internacional. Están cerrando campaña los candidatos, no puedo decir en el orden informativo. Hoy, por ejemplo, cierra campaña Peña Nieto en la ciudad de Mérida. Van a concluir ya sus campañas nacionales López Obrador en el Zócalo. Recordemos que fue gobernador del Distrito Federal. Peña Nieto, tengo entendido que según este despacho, en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, donde gobernó entre los años 2005 y 2011, Josefina Vázquez Mota en Jalisco, en Guadalajara y Gabriel Cuadri, que es el cuarto candidato, pero sin posibilidades de salir electo en Aguascalientes. Yo creo también que es interesante y es importante la declaración que ha hecho hoy el Instituto Federal Electoral, conocido por sus siglas IFE, de que está todo preparado para hacer conteos voto a voto en caso necesario. Recordemos también los controvertidos resultados del año 2006, cuando muchos afirmaron que López Obrador fue despojado del triunfo
y se habló de una escasa diferencia de un punto. Hoy el IFE está diciendo que en caso necesario puede hacer este conteo voto a voto, que estaría empezando el miércoles en los distritos, estaría listo para la semana entrante este reconteo, y que una de estas situaciones puede ser que origine este reconteo voto a voto, puede ser el hecho, por ejemplo, de que los votos nulos fueran mayores que la diferencia entre los dos candidatos que más votos obtengan. Así que estas son las informaciones. Cierran ya las encuestas y las campañas en los próximos días, 3 días antes de la elección prevista para el domingo, y bueno, esperemos los resultados en México, que deben estar según el IFE al amanecer del lunes ya con la contabilización del 90% de las mesas electorales. Solo apuntar el meritorio trabajo que ha tenido el PRD, o sea, el partido de López Obrador, que le ha dado batalla al PRI, siendo el PRI un partido que gobernó por más de 70 años, bien estructurado, con el Partido del Trabajo, otras fuerzas de izquierda que conforman este movimiento. Yo pienso que sí, a pesar de que el PRI también ha ido ganando espacios en las gobernaturas, en las distintas gobernaciones. Por supuesto, ha habido un avance realmente del PRI. Muchos se preguntan cómo después, lo comentábamos en otra mesa, después de su salida del poder, luego de varias décadas de gobierno, pero lo cierto es que se ha visto un avance bueno, y por supuesto se nos quedaba fuera. La noticia de estas elecciones es la irrupción del movimiento Yo Soy 132, y con eso cerramos, que efectuó un debate electoral por su cuenta, invitando a los candidatos electorales, que tuvo interrupciones en la transmisión por internet, evidentemente fue saboteado, y al que no acudió Enrique Peña Nieto, por considerarse que este movimiento está en contra del PRI. Bueno, vamos a ver qué pasa en México, un país importantísimo desde el punto de vista económico y político también para la región. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a mis 4 damas, a las 4 damas que nos han acompañado, que me han acompañado en la tarde de hoy. Yo, también le doy las gracias a usted, amigo televidente. Los invito a estar mañana en la mesa redonda, y nos vamos con nuestras imágenes del día, que tienen que ver con protestas también, pero ahora en España, la protesta de los mineros en España de continua. Sabemos la difícil situación que vive también ese país europeo. Muchas gracias, nos vemos mañana en la mesa redonda. Thank you.